Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estas hojitas para poder hacer una planta colgante. Materiales que he utilizado para hacer las hojas son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2,5 milímetros y un ganchillo de 2,5 milímetros. Cada hoja tiene alrededor de 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Para hacer hojas un poquito más grandes podemos utilizar un hilo un poquito más grueso y seguir el mismo tutorial. La planta está puesta en un recipiente del cristal. Y para poder colgarla, en el video que viene vamos a aprender cómo hacer esta cesta colgante. Formamos el primer punto. Hacemos 7 puntos de cadeneta. Ahora vamos a sacar 5 puntos. El primer punto sacamos en el segundo punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Lo sacamos cortito. El segundo punto sacamos un poquito más largo. El tercero todavía más largo. Y el cuarto todavía más largo. El quinto punto sacamos cortito. Deberíamos tener 6 puntos en el ganchillo. Ahora cogemos el hilo, pasamos por el primer punto. Cogemos el hilo, pasamos por 2 puntos. Otra vez pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ya tenemos un lado de la hoja hecho. Ahora giramos la labor y por el otro lado de la cadeneta también vamos a levantar o sacar 5 puntos. De la misma manera, el primero sacamos cortito. El segundo sacamos un poquito más largo. El tercero todavía más largo. El cuarto también todavía más largo. Y el quinto cortito. Y cerramos igual. Primero un punto. Y ahora 2. 2, 2, 2 y 2. Tenemos la primera hoja hecha. Y esta parte ya se repite. Entonces, 7 cadenetas. Ahora sacamos 5 puntos. Uno cortito. Segundo un poquito más largo. Tercero más largo. El cuarto más largo y el quinto cortito. Nos queda una cadeneta sin tejer. Ahora vamos a cerrar primero un punto. Ahora 2, 2, 2, 2 y 2. Giramos la labor y por el otro lado hacemos lo mismo. Sacamos un punto. Dos. 3. 4 y el último sacamos
cortito. Ahora vamos a cerrar. Primero cerramos un punto, ahora dos, 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 dos y dos. Tenemos dos hojitas. Vamos a hacer una más. 7 cadenetas. Sacamos un punto cortito, otro punto un poco más largo, tenemos 2, 3, 4 y 5. Nos queda una cadeneta sin tejer y tenemos 6 puntos en el ganchillo. Cerramos un punto, ahora cerramos 2, 2, 2, 2 y 2. Giramos la labor y por el otro lado hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos primero un punto y ahora 2, 2, 2, 2. Tenemos 3 hojitas. El motivo podemos repetir hasta llegar a la longitud que nos guste. Voy a repetir el mismo motivo otras 2 veces más. Después de hacer el último motivo, hacemos una cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la hoja. Ahora podemos hacer otros motivos empezando en la mitad de esta labor. Podemos dejar la labor de esta manera o podemos hacer continuando desde la mitad. Entonces aquí añadimos el hilo, sacamos el primer punto, este hilo de momento dejamos sin cortar, luego lo vamos a rematar y desde aquí hacemos lo mismo, 7 cadenetas, sacamos 5 puntos, y cerramos 1, 2, 2, 2, 2 y 2. Giramos la labor, hacemos lo mismo por el otro lado. 1, 2, 3, 4
y 5. Cerramos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 6 veces. Y aquí igual podemos hacer otro motivo más o cerrar la labor. Hacemos una cadeneta, cortamos el hilo, lo cerramos el punto. Primero escondemos este hilo. Podemos hacer tantas piezas que nos guste. Aquí ya tengo 11 piezas preparadas. Algunas que son un poquito más largas, otras un poquito más cortas. Ahora las juntamos todas en la misma altura y aquí hacemos un nudo bien apretadito para que ninguna se escape. Aquí vamos a colocar un alambre. Doblamos el alambre más o menos en la altura de la maceta que vamos a colocar la planta. Así que este alambre voy a doblar unas cuantas veces. Y ahora colocamos el alambre junto con los extremos y lo tapamos. No hace falta taparlo del todo, así que aquí vamos a hacer un nudo, otro nudo y cortamos el hilo. Esta vez la planta voy a colocar en un recipiente reciclado, un recipiente del cristal. Así que ahora colocamos la planta dentro de la maceta, si hace falta doblamos el alambre y la sujetamos echando unas cuantas piedras. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.